Hola, soy tu profesor de matemáticas de todosobresaliente.com y este vídeo vamos a empezar con el tema de integración de las integrales, ¿vale? Ese es el primer vídeo de la lista de reproducción de integrales que tendréis el enlace a la lista completa abajo en la descripción, ¿vale? Primero, ¿qué son las integrales? La integral es la operación contraria a la derivada. Evidentemente, para estudiar integrales primero tenemos que saber derivar, tenemos que saber lo que son las derivadas y saber derivar. Si no os acordáis, tenéis el enlace también en la descripción a la lista de reproducción de las derivadas, ¿vale? Entonces vamos con la integral. Vamos primero con un ejemplo así muy tonto. Si yo tengo una función, ¿vale? Una función cualquiera que sería x al cuadrado, por ejemplo, nosotros sabíamos hacer la derivada, ¿vale? Si yo hago la derivada de f de x, pues sería 2x, ¿vale? Vamos a llamar a esta función ahora, para no liarnos con las comas y tal, la vamos a llamar g de x, por ejemplo. Esto también, bueno, g de x, ahora yo tengo otra función, g de x, que va a ser 2x. Y ahora lo que voy a hacer es la integral. La integral, el símbolo de integral es este, como una S así grande, porque en el fondo una integral representa una sumatoria infinita de intervalos infinitamente pequeños, pero bueno, eso no viene al caso. La integral de g de x, ¿cuál sería? La integral de g de x sería se llama la primitiva, la función que tenía antes de hacer la derivada, ¿vale? Me explico, la integral de g de x sería x al cuadrado, es decir, de aquí a aquí he derivado, la derivada de esto es esto, y de esta lo que hago es integrar. Lo que hago es integrar. Integro y entonces paso de 2x a el x al cuadrado. La integral es lo contrario de la derivada, ¿vale? Bueno, aquí me ha faltado poner, se suele poner así, ¿vale? La integral de g de x por diferencial de x, que esto lo que me dice es simplemente la variable con la cual estoy integrando, que en principio pues siempre la x, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo una función, lo que tengo que hallar es la derivada, o sea, lo contrario de la derivada, ¿vale? Entonces, dicho esto, podemos por lo menos de manera intuitiva, si que nos explica muchas cosas, empezar a intentar resolver algunas derivadas sencillitas, por ejemplo, algunas integrales, perdón. Si yo tengo la integral, como ya hemos visto, de 2x, perdón, la integral de 2x diferencial de x. ¿Cuál sería la integral de 2x? Ya lo hemos visto antes. La integral de 2x sería x al cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo derivo x al cuadrado, este 2 pasa adelante y me queda 2x. Entonces lo que hago es al revés, digamos, ¿no? ¿Este de dónde viene? Viene de hasta aquí, pues entonces esa es su integral o su función primitiva. Salvo una constante. Se suele poner así, más c. ¿Por qué? Porque es salvo una constante. Porque cuando yo hago la derivada de una función, la derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. Es decir, si yo tengo una función f de x, que es igual a x al cuadrado más 1. Tengo otra función g de x, que es igual a x al cuadrado más 80. Si yo tengo otra función h de x, que es igual a x al cuadrado menos 175. ¿Cuál es la derivada de esta función? F' de x, ¿cuál es la derivada? Pues la derivada es 2x y el 1, la derivada de 1 es 0 y no se pone, la derivada es 2x. ¿Cuál es la derivada de esta función? X al cuadrado más 80, pues la derivada de esta función es 2x. El 2 pasa adelante, 2x y el 80 se va. ¿Cuál es la derivada de esta función? H' de x es igual a 2x y el 175 se va. Una flechita aquí. 2x. Entonces, si ahora yo hago la integral de 2x, ¿cuál es su función primitiva? ¿Cuál es su función original? Es decir, ¿cuál es la función que tengo que derivar para que me dé 2x? ¿Esta, cualquier otra? Pues por eso se añade la constante, ¿vale? Cuando yo hago la integral de 2x, digo, su función primitiva es x al cuadrado más, y se pone más c, más una constante porque puede ser cualquiera, x al cuadrado más lo que sea. Hay infinitas funciones que si yo le hago la derivada me va a dar x al cuadrado. Entonces esta función, que se suele llamar primitiva, ¿vale? La función primitiva siempre es más, la que sea, más una constante. ¿De acuerdo?
Vale, y si yo tengo ahora, por ejemplo, ¿cuál sería la integral de 3x? 3x diferencial de x. Pues alguno me puede decir, ah, bueno, pues x al cubo. ¿Verdad? Pensáis rápido y decís, pues x al cubo. Pues no, no es x al cubo. Pensadlo, si yo derivo x al cubo, si yo hago la derivada de x al cubo, yo hago la derivada de eso, si yo tengo que f de x es igual a x al cubo y quiero calcular f' de x, pues es igual a 3x al cuadrado, a al cuadrado. No tengo un cuadrado, entonces no es la integral no sería x al cubo, ¿vale? Eso sería si yo tuviera aquí un cuadrado. Si yo tuviera aquí un cuadrado, entonces sí, sería x al cubo más c. Esa sería su integral. Bueno, pero sí, se vale muy bien, pero es que a mí me han dado esta, 3x. ¿Cómo la hago? Pues eso es lo que vamos a ir viendo ahora, ¿vale? La fórmula básica y las reglas básicas, la metodología para integrar. No es algo que integral no es algo que con la definición, ah, vale, ya entiendo lo que es, ya sé hacerlo, no, ni mucho menos. ¿Vale? Una cosa es lo que es la integral, la definición, lo que significa, y otra es las múltiples técnicas de integración que existen para cada tipo de función que te vas a encontrar. Esta es sencillita y ahora la vamos a ver, pero en sucesivos vídeos, esto no se puede explicar en un vídeo, va a haber bastantes vídeos, hay distintas técnicas de integración, distintas técnicas que aplicar dependiendo del tipo de función que tengamos que integrar, dependiendo del tipo de función al que tengamos que hallar su primitiva, su función original antes de derivarlo. Lo primero que se explica, lo primero que se estudia cuando empezamos con la integración son las integrales inmediatas, ¿vale? Bueno, todo esto son integrales indefinidas, por si veis la nomenclatura ya veremos lo que es integral definida o indefinida. Estas son integrales indefinidas inmediatas. Son aquellas integrales que no tengo que aplicar ningún procedimiento directamente de una fórmula y me da su función primitiva y listo, ¿vale? Esas son las más sencillitas, las primeras evidentemente, y luego pues se irá complicando la cosa. Vamos empezando viendo las más fáciles. Por ejemplo, la integral de 1, la integral de diferencial de x o la integral de 1, el 1 es como si no lo pusiera, pero bueno, lo pongo. ¿Cuál sería la integral del 1? Es decir, ¿qué función tengo que derivar para que me dé 1? 1, pues x. Siempre más una constante. Entonces, la integral de 1, x más constante. Es fácil de ver, ¿no? La derivada de x, 1. Pues la integral de 1, x. Eso inmediato. ¿Cómo sería la integral de cualquier constante? ¿Vale? Si fuera 2, 3, 8, 7, 1000, 1500, lo que sea, pero una constante, sin x, un número. Lo representamos por k. ¿Cuál sería la integral de eso? Pues la integral sería, o sea, ¿qué función tengo que derivar para que me dé una constante? Pues esa constante por x, ¿vale? ¿Cuál era la derivada de 2x? 2. ¿Cuál es la derivada de 3x? 3. ¿Cuál es la derivada de 4x? 4. ¿Cuál es la derivada de kx? K. ¿Cuál es la integral de k? Kx. K por x o kx siempre más una constante c, ¿vale? Hasta ahí fácil, ¿no? ¿Cuál es la integral de... ¿cuál ponemos ahora, por ejemplo? Pues x. ¿Cuál es la integral de x elevado a lo que sea? X elevado a 1, x elevado a 2, x elevado a 3. ¿Os acordáis que esa era de las primeras derivadas que estudiábamos? X elevado a n. La derivada era el n, me lo paso para adelante y ya está. Ahora la integral tengo que hacer lo contrario, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer para hacer lo contrario? Si aquí tengo un n, después de derivar es porque tenía un n más 1, ¿sí o no? Estoy poniendo la fórmula, no estoy poniendo ejemplo, ahora lo pongo el ejemplo. Cuando yo hago la derivada de x elevado a algo, lo que hacíamos era echamos para adelante el exponente y le quitamos 1. Entonces, si ahora voy a hacer el paso contrario, en vez de quitarle 1 le tengo que sumar, ¿vale? Y en vez de ponerlo aquí, lo que hubiera en el exponente, tengo que ponerlo abajo para que se vaya, ¿vale? Más constante siempre. Diréis, no me he enterado de nada. No os preocupéis, vamos a hacer varios ejemplos y lo vais a ver. Fijaros, si yo tengo, por ejemplo, la integral de x al cuadrado. ¿Cuál es la integral de x al cuadrado diferencial de x? Pues según esta fórmula sería x, y ahora el cuadrado le sumo 1 al cubo y divido por ese n más 1, por lo mismo que me ha quedado aquí, al cubo, ¿vale? Más constante. Me diréis, sigo sin verlo. ¿Por qué sale eso?
Pues la manera de verlo, de entenderlo, es hacer la derivada. Vamos a hacer la derivada de esto. Si yo hago la derivada de x al cubo partido de 3, ¿cómo se hacía la derivada de esto? Si esto es f de x, ¿cuál es f' de x? ¿Cómo era la derivada? Pues la derivada es este que está aquí pasa adelante y este 3 que está dividiendo se queda ahí. O sea, este 3 que está dividiendo es una constante, como si fuera multiplicado por un tercio. Podéis decirme, no, es una fracción, hay que hacer la derivada de lo de arriba por la derivada de lo de abajo. Podéis hacerlo y va a ser un follón. Simplemente este 3 abajo dividiendo lo puedo considerar como si fuera un tercio, como si fuera una constante multiplicando. Y para derivar las constantes que están multiplicando no se tocan. Entonces simplemente este 3 pasa adelante. 3x y al cuadrado, porque aquí quitábamos 1 y eso partido de 3, ¿sí o no? Y ahora este con este se me va y ¿qué me queda? X al cuadrado, ¿veis? Entonces, la derivada 3x partido de 3 es x al cuadrado, por eso la integral de x al cuadrado es 3x partido de 3. Si yo tengo la integral de x a la cuarta, diferencial de x, pues ¿cómo sería su integral? Sería x a la quinta partido de 5 más c. Si tengo la integral de x a la séptima, diferencial de x, pues sería x a la octava partido de 8 más c. Si tengo la integral de x elevado a menos 3, ¿cómo sería? Pues igual, le sumo 1, sería x elevado a menos 2 dividido entre menos 2. Lo que pasa es que x elevado a menos 2 más c. X elevado a menos 2 es que el 2 está abajo, entonces es igual a 1 partido de menos 2x al cuadrado más c, ¿vale? Los exponentes da igual el signo, simplemente tenéis que tener en cuenta que un exponente negativo significa que está abajo en el denominador. Pero es simplemente eso, la integral de x elevado a algo es el x elevado a algo más 1, al n menos 1, dividido por el mismo exponente que ese n más 1, ¿vale? Y ya está, así de sencillo estas primeras. Borro y seguimos con más casos. Vamos a seguir poniendo ejemplos de integrales inmediatas, pero lo que tenéis que pensar es que todas las fórmulas que sabéis de derivadas, cuando vimos las derivadas, si tenéis alguna tabla de derivadas, esas fórmulas que eran inmediatas, la derivada del logaritmo, la derivada de e, la derivada del seno, todas esas que son inmediatas, pues evidentemente su integral, su primitiva también es inmediata, se hace al revés y listo, ¿vale? Habrá complicaciones cuando ya estamos hablando de funciones compuestas, de multiplicaciones, unas funciones multiplicadas por otras, una función dentro de otra, el seno de la x al cuadrado, ¿no? Cosas así. Pero las inmediatas son, digamos, es como la tabla de las derivadas, pero del revés. De todas maneras, os voy a poner una tabla de integrales abajo en la descripción, ¿vale? Pero, por ejemplo, ¿cuál es la integral de 1 partido de x diferencial de x? Podéis decir, bueno, como x es elevado a menos 1, pues le sumo 1 y me queda 0. Y x elevado a 0, 1. Pero eso no funciona así. Si os acordáis, ¿qué función tenía yo que derivar para que me diera 1 partido de x? Hay una tabla de derivadas, la podéis comprobar. Si os acordáis, la función es el logaritmo. Logaritmo neperiano de x. Si yo hago la derivada del logaritmo neperiano de x, me daba 1 partido por x. Pues si yo tengo la integral de 1 partido por x, logaritmo más c. Es inmediata, es una fórmula, no hay más vueltas que darle, ¿vale? Otra que era muy fácil e inmediata. ¿Cuál es la derivada de elevado a x? La derivada de e elevado a x es e elevado a x. Porque si yo voy a integrar... ¿Cuál es la integral de elevado a x? E elevado a x. Más constante siempre. ¿Por qué? Porque la derivada de elevado a x es elevado a x y la integral de elevado a x es elevado a x, ¿vale? Se queda igual. Chiste malo de integrales y derivadas, para que os acordéis. Repito, como en algunos otros vídeos que he contado un chiste, no pretendáis reíros, es un chiste de matemáticas, no tiene gracia, menos yo si lo cuento. Pero sirve para recordar estas cosas, viene bien, ¿no? Cuando salga esto diréis, sí, aquello de aquel chiste tan malo, ya os acordaréis. El chiste. Esto es una fiesta de derivadas. Están allí todas las derivadas bailando, la x al cuadrado por un lado, el logaritmo por otro, allí todas pasándoselo bien, y está elevado a x por allí en un rincón, solo, triste, ojeroso, cabizbajo. Entonces se le acerca una parábola y le dice, ¿qué pasa, elevado a x? ¿Qué hace ahí tan solo y tan triste? Intégrate con los demás, intégrate. Y le dice elevado a x, no, si es que a mí me da lo mismo. A que no habéis reído. Pero lo habéis pillado. La e no quiere integrarse porque le da lo mismo. ¿Cuál es la integral de elevado a x? Elevado a x, lo mismo, ¿vale? Es un chiste muy malo, os dije que no iba a reír, pero ya no se os va a olvidar cuál es la derivada y cuál es la integral de elevado a x, porque le da lo mismo, ¿vale? Bueno, después de esto tenemos que descansar un poquito para reírnos. Bueno, ya nos hemos desahogado, nos hemos hartado de reírnos.
Seguimos con las integrales inmediatas, ¿vale? Y otra es típica que nos salía, es la integral de una constante, la que sea, pero ahora no es el número e, puede ser 2 elevado a x, 3 elevado a x, 4 elevado a x, lo que sea, elevado a x, ¿vale? ¿Cuál es la integral de a elevado a x, siendo a una constante diferencial de x? Pues es igual a 1 partido del logaritmo neperiano de a por el a elevado a x más t. Esto venía también de la manera en que se derivaba el a elevado a x, que era a elevado a x era la derivada, o sea, la derivada era a elevado a x por el logaritmo neperiano de a, ¿vale? Ya te digo, son las fórmulas de la tabla de derivadas, pero puestas al revés. Podría seguir así un buen rato, pero voy a poner un par de ellas más y ya lo demás lo vamos a dejar para futuros vídeos, para ejercicios concretos en el que tengamos que ir resolviendo integrales, ¿vale? Otras que son inmediatas son las trigonométricas. La integral del seno de x, diferencial de x, ¿cuál es? Diréis el coseno. El coseno de x más c. Sí y no. ¿Cuál es la derivada del coseno? La derivada del coseno era menos el seno. Así que hay que poner ahí un signo menos. La integral del coseno de x diferencial de x sí que es el seno de x más c, porque la derivada del seno sí que era el coseno directamente, ¿vale? Esas son trigonométricas. Y así un montón más que tenéis en la tabla de integrales que tenéis abajo en la descripción, ¿vale? Eso es lo que tenéis que tener siempre presente, la tabla de integrales a la hora de realizar ejercicios para ir comprobando las fórmulas y poquito a poco nos las vamos aprendiendo, ¿vale? Lo interesante es cuando ya no tenemos una función así tan simple, sino que tenemos funciones compuestas, funciones que están multiplicando, funciones que están una dentro de otra, y ahí aparece todo el cálculo integral y todas las técnicas posibles que existen de hacer integrales, que es lo que vamos a ir viendo en los siguientes vídeos de esta lista de reproducción. Si te ha gustado el vídeo, si te ha servido, dale a like, suscríbete al canal, compártelo con tus compañeros, pero sobre todo te recomiendo que entres a mi página web, todosobresaliente.com, donde podrás encontrar este y otro ejercicio de física y matemática ordenados por categorías y podrás usar el buscador de la página web para encontrar exactamente el vídeo que necesitas. Nada más, eso es todo. Gracias por ver el vídeo. Adiós.